Hola, soy Ninjamex. He vuelto para informaros del terrible futuro que se nos acerca. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. El conflicto en Siria ha alcanzado un nuevo nivel al involucrarse Estados Unidos contra el régimen de Bashar al-Assad. El Estado Islámico está provocando una ola de masacres en Europa, ya cada semana, y llegando incluso a Rusia y Suecia. Conflictos en Yemen y Israel hacen el Medio Oriente un lugar terrible. La primavera árabe no ha salido nada bien. En Asia tenemos el conflicto entre Estados Unidos, China y Norcorea. Una guerra nuclear inminente. Un presidente neonazi en Filipinas que está asesinando a su pueblo. En América, inminente guerra civil en Venezuela. En Europa, el ascenso de la extrema derecha, un siglo después de Hitler y Mussolini. África tiene una alta inestabilidad étnica y es blanco del Estado Islámico. El mundo está teniendo peores líderes con el paso del tiempo, líderes que nos llevarán a la guerra. Esta guerra probablemente acabe con todas las guerras, esta vez de verdad. No es inútil como la Gran Guerra, que solo era un test de los emperadores de Europa. Ni como la Segunda Guerra Mundial, un mero intento de Alemania de recuperar su legítimo territorio que había unificado 70 años atrás. Esta guerra será necesaria, para cambiar el actual orden mundial. Situación actual. Es importante estudiar historia, para no repetir nuestros errores, o al menos, intentar solucionarlos. Pues bien, tenemos una preguerra mucho peor que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hemos sufrido la Gran Recesión de 2008, mucho peor que la Gran Depresión de 1929. Ascenso de regímenes mucho peores que Stalin, Mussolini o Hitler, como Duterte en Filipinas, Kim Jong-un en Norcorea, Raúl Castro en Cuba, Maduro en Venezuela, Erdogan en Turquía, Vladimir Putin en Rusia, el Estado Islámico y Bashar al-Assad en Irak y Siria, y muchos más. Tenemos una carrera de armamentos en algunos países del primer mundo, como Japón, China, Rusia y Estados Unidos, entre otros. ¿Tenemos una paz armada? No. Ni siquiera se puede considerar eso. Y los beligerantes de esta guerra ya no serán casi todos europeos. Será algo verdaderamente mundial, con infinitos frentes. Estados Unidos ya ha sido destronada económicamente por China, y muy pronto lo será militarmente. La Unión Europea se está desquebrajando, y cuando Le Pen saque a Francia de la Unión Europea, será el final del Cuarto Reich. Rusia está siendo levantada por Putin, que quiere revivir la Unión Soviética. Latinoamérica se está involucrando poco a poco en la política exterior, permitiendo a Argentina instalar bases chinas en su territorio, y Venezuela con un régimen socialista, simpatizante de Rusia y China, con posibles alianzas secretas. India y Pakistán tienen disputas bélicas continuas por territorios. También hay disputas en el mar de China Oriental, entre varios países asiáticos, como China, Japón, Corea y Filipinas, entre otros. Y disputas en los países bálticos, desde hace décadas. El ultranacionalismo y la extrema derecha están resurgiendo en Europa, y en Estados Unidos, con la elección de Trump. Va a ser una guerra religiosa también, pues el Papa Francisco no va a vivir siempre, y ya hay muchos cardenales que son más extremistas, y tras tanto islamismo extremo en Europa, escuchad. Extremadamente probable que acontezca una verdadera guerra santa entre musulmanes y cristianos. Ya no sería solo un conflicto entre países, sino entre religiones. Automáticamente todos los países del mundo estarían involucrados, al tener demografía musulmana y cristiana. Sería una guerra entre miles de millones. Y al igual que la Guerra Civil Española fue el preámbulo a la Segunda Guerra Mundial, esta Guerra Civil Siria, muchísimo peor, es el preámbulo definitivo a la Tercera Guerra Mundial. O Última Guerra Mundial. ¿Qué países estarán a salvo? Probablemente ninguno, por lo antes mencionado. Aunque es más seguro vivir en Brasil o el sur de África en estos momentos. Allí el ISIS no llegará y la guerra será mucho más corta. Tecnología. Esta guerra será muy diferente a las demás, por las nuevas tecnologías de armamento, comunicación e información. Todos los países del mundo están metidos en una guerra cibernética, incluidos España y Latinoamérica. Es una guerra en la que todos los países, sí, aliados incluidos, se intentan hackear entre sí para obtener información. China robó información del F-35 de Estados Unidos, ahorrando millones de dólares de I+D para fabricar ese avión. Rusia llegó a apagar centrales eléctricas en Ucrania. Y la tecnología de vigilancia ya se está utilizando en varios regímenes. El armamento nuclear es posible que se utilice, provocando increíbles efectos secundarios en la Tierra. Pero no es esto lo que más me preocupa, pues el humano es capaz de crear algo mucho peor.
Armas como la bomba de neutrinos, de más de 1 gigatón de potencia explosiva, y que no liberan radiación al entorno. Esto hará que los países no tengan miedo de utilizarla. Ya hay armas futuristas, como francotiradores con balas guiadas. Y rifles de radiación que puede afectar al cerebro de una persona de tal manera que puede dejarla como un zombi. Armas biológicas nos pueden erradicar con mayor facilidad que las nucleares, y estas son accesibles a todo el mundo, organizaciones terroristas incluidas. La guerra psicológica será mucho mayor gracias al uso de Internet, donde la propaganda será increíblemente efectiva. Los drones están proliferando y servirán para grabar guerras, espiar, disparar y bombardear enemigos. Esto es muy grave. Vamos a matarnos de muchísimas formas diferentes. El transporte y el armamento es mucho más avanzado que en las dos guerras mundiales, e incluso los ejércitos lo son. Hay una gran profesionalización en los ejércitos hoy en día, al quitar el servicio obligatorio en muchos países, y los soldados voluntarios son más eficaces. Hay ejércitos que parecen máquinas, como China o Corea del Norte. ¿Cómo se va a desarrollar la guerra? Predicciones. Es probable que ocurran eventos muy parecidos a los que ahora voy a contar. El mapa político, e incluso geográfico del mundo entero va a cambiar mucho. Años 2020. El Estado Islámico ganará poder, y como no solo es un Estado, sino una religión e ideología, ganará simpatizantes en todos los países del mundo, a mayor escala que ahora. El ISIS podrá perpetrar cada vez más atentados en Europa, y por primera vez, en Extremo Oriente y Sudamérica. Los kurdos forman un Estado, reconocido por la ONU, llamado Kurdistán. Esto les lleva a retirarse en la guerra contra el ISIS, aliviándolos y condenando a los iraquíes, que acabarán por ser anexados a finales de los años 20. Nuevos atentados en Europa terminan por propagar definitivamente la extrema derecha en Europa, en la mayoría de los países, y esto romperá la Unión Europea, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Rusia tendrá oportunidad para volver a anexar sus antiguos territorios que tenía en la Unión Soviética. Escocia y Cataluña se independizarán del Reino Unido y España, Irlanda del Norte se unirá a Irlanda. Gibraltar seguirá sin ser español. Nueva crisis de los misiles con Norcorea, pues los rusos probablemente formen una alianza con ellos, pues siempre han simpatizado, así que tendrán ojivas rusas que puedan llegar a Norteamérica. El actual jefe de Estado chino no durará para siempre, y se rumorea que un sucesor suyo de fuertes ideologías comunistas llegue al poder para la próxima década, nombrado por el mismo Xi Jinping. Esto propiciará una triple alianza entre China, Rusia y Norcorea de carácter socialista. Os sonará a chino esto, pero Rusia todavía tiene mucho espíritu socialista y muchas ganas de volver a ser lo que era, y con el líder que tienen, el hombre más poderoso del mundo, lo van a lograr. En Latinoamérica, Venezuela seguirá bajo el régimen de Nicolás Maduro y se unirá a la Alianza Socialista, junto con Cuba. Esta alianza será la más poderosa del mundo, y Estados Unidos acabará por ser la tercera superpotencia, por debajo de China y Rusia. Años 2030. Debido a las olas de muertes en Europa bajo el terrorismo, cuando el Papa Francisco muera, un cardenal más radical será elegido, y seguro que declara la Guerra Santa. Esto en los años 30 no será tan ridículo como ahora, y será fuertemente apoyado por los cristianos en el mundo. Muchos musulmanes sufrirán las consecuencias y reinará el caos desde dentro de todos los países del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos. El clima perfecto para que la nueva Unión Roja pueda anexar más territorios, llegando a poseer todos los que tenía cuando era la URSS y anexando Alaska y Afganistán. El ISIS a estas alturas ya será más poderoso e influyente en los países árabes, que tendrán movimientos radicales desde dentro, y acabarán por tener gobiernos colaboracionistas con ISIS, que al acaparar la mitad de la producción de petróleo mundial, logrará sumir en crisis económica a toda Europa y Estados Unidos, dejándoles con menos fuerzas para intervenir en el Medio Oriente. China decidirá ocupar todos los territorios que estén en el mar Chino, pues lleva desde hace tiempo reclamándolo, por ser históricamente parte del país. India y Pakistán entrarán en guerra nuclear, pues ya estaban destinados, por un odio que llevan entre sí desde cientos de años y por disputas territoriales. Pakistán acabará ganando por intervención del ISIS, aunque de todas maneras el invierno nuclear acabará con una enorme parte de la población. A finales de década la mitad de la población mundial habrá muerto por la guerra religiosa y el invierno nuclear, además de todas las guerras entre la Unión Roja y los otros países. Pero Europa se dará cuenta de su error de desunión, ya demasiado tarde, pues la anarquía imperará en esos países debido a la guerra religiosa y la incursión del Estado Islámico. Sí, sí.
El Estado Islámico llegará hasta España y Austria, aunque no llegará a países como Francia, Alemania o Italia. Estados Unidos seguirá fuerte, pero ya habrá perdido su hegemonía. Venezuela y Cuba anexionarán varias islas en el Caribe y países como Guyana y Suriname, por su relativa debilidad e importancia estratégica. Años 2040. Esto ya es demasiado complicado de predecir, y aparte del esparcimiento del Islam, que superará con creces al cristianismo, erradicando al 90% de la población cristiana y convirtiendo al otro 10%, el Islam acabará por ocupar el poder en la mayor parte de los países del mundo, exceptuando la Unión Roja, por su fuerte endurecimiento en su política antirreligiosa, propia de los comunistas. El mundo seguirá vivo, pero muchas personas morirán. Si quieren estimen ustedes cuántos perecerán, pero yo creo que solo el 5% va a sobrevivir, pues será una guerra que nadie ha conocido. Si no me creen que el Islam va a conquistar casi todo el mundo, es porque lo va a hacer desde dentro, no desde fuera. Obviamente los países con pocos inmigrantes, como Japón, se salvarán. Aunque probablemente este acabe siendo parte de China, y en una guerra violenta, como venganza por lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Finalizo aquí, oyentes. Espero que hayan entendido y aceptado la horrible verdad. Es mejor aceptarla cuanto antes. Este, sin dudas, va a ser el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Buenas noches.